Vale. A ver, que yo uso Instagram de milagro, vamos Sí. a ver. Vale, a ver, ahora estamos en directo, ¿vale? Voy a probar a ver Vale. si se nos escucha en la aplicación. A ver, creo que sí. A ver si carga. Vale, igual salgo y comparto el enlace en historias de Instagram para avisar a la gente. Vale, de acuerdo. Porque no, bueno, salgo. Me voy un segundo y Sí, a vuelvo. ver, sí, lo pongo en la intro, así no sale la cámara, Vale, ¿vale? que ese el enlace que me has pasado ahora se puedo compartir también, o el del otro día es el mismo. No, el que te pasa ahora es para entrar en la reunión esta. Ah, o sea, que tiene que ser el de otro día. Sí, Vale, ok. sí, Vale, vale, ok. vuelvo ahora, Vale, ¿vale? ok. Ahora. Vale, vale, ahí estamos en directo. A ver si me confirman. Por cierto, ¿qué tal por Calpe? Muy Mucho bien, calor, mucho ¿no? calor. Está en la playa abarrotada ahora. Sí, la verdad que sí, esta mañana no, ¿eh? Porque había mogollón de viento. Sí, sí, parecía que iba a llover. Estaba así como Sí, oscuro. sí, 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 pero ahora está a tope y a partir del lunes ya verás, a tope, a Sí, sí, tope. sí, sí. Yo lo he Mm. notado. La verdad que Sí, está llenísimo. sí, sí, sí. Es lo que tocará en verano. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Vale, sí, sí que se escucha. Genial. Vale. Perfecto. Pues nada, primero, bienvenidos a todos a esta primera entrevista. Y bueno, muchas gracias a ti, Susana, por ser la primera entrevistada. La verdad que me hace mucha ilusión que seas tú. Gracias a ti. Eh, desde que, bueno, os cuento un poco para poneros en contexto. Susana y yo nos conocemos de hace casi un año, cuando hizo la entrevista de su serie Cabana.
Y la verdad que desde entonces me ha caído genial, es para mí una persona fantástica y muy creativa, la verdad. Y nada, es un honor que estés aquí, que me alegra mucho. Que Y nada, para mí es un honor que me hayas invitado para el estreno de este nuevo canal. sí, genial. Así que A ver cómo súper. sale, que esto es un poco experimentación. Hoy Bueno, es... implementamos juntos, va a salir Sí, genial, sí. ya verás. Y nada, bueno, para contaros un poco, el podcast este nace con la intención de entrevistar a gente de diversos ámbitos, ya sea escritura, cine, ámbito empresarial, un poco de todo, ¿no? Porque, bueno, creo que cada persona tiene algo interesante que contar y al final las personas somos un compendio de muchas cosas, pero entre otras también de historias, ¿no? Y pienso que no hay mejor libro que sentarte con una persona, charlar con ella y que te cuente sus historias, ¿no? Conoces muchos personajes, muchas tramas, muchas historias, ¿no? Y bueno, así que nada, os presento a Susana Herrero, escritora de literatura juvenil, de éxito, la verdad, es una crack. Y nada, a ver, me gustaría que te presentaras tú para la gente que te conoce y que no te conoce, y que nos cuentes un poco sobre tus inicios en la escritura y cómo descubriste tu pasión por los libros y demás. Bueno, hola a todos, un placer estar aquí. Me llamo Susana y soy escritora hace muy poquito. Bueno, de hecho, todavía incluso llamarme escritora a veces me cuesta. O sea, me cuesta verme como escritora. No es como que yo los escritores los tengo como, no sé, en un sitio en el que todavía no me veo, o sea, no encajo, pero bueno, Hombre, sí yo que creo me gusta que decir ya te puedes... que cuento historias, Sí, ¿no? sí. Yo cuento historias, tengo pájaros en la cabeza y los meto en un Word y cuento historias. Entonces, pues todo empezó, a ver, bueno, yo pájaros en la cabeza he tenido toda la vida. Todos Desde, los acuarios creo que tenemos pajaritos. ¿no? Desde pequeña, o sea, esto siempre lo cuento que, pues que o sea, siempre he visto gente, ¿no? En mi cabeza. Gente imaginaria o cuando iba por la calle me imaginaba historias, me imaginaba diálogos y bueno, pues es algo con lo que yo convivía, sin más. O sea, cuando creces te das cuenta de que no es algo súper normal, de que no todo el mundo ve gente a su alrededor, pero bueno, pues vives con ellos. Sí que es verdad que he leído desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado muchísimo leer. O sea, incluso al colegio había días que iba sin dormir, que me escondía por las noches, me hacía la dormida para luego poder encender la luz y leer libros, porque es verdad que cuando me engancha un libro no puedo parar y no quiero parar, ¿no? Pero nunca me había planteado escribir, nunca en la vida. De hecho, yo estudié Derecho Económico, yo trabajaba como auditora de cuentas y tenía una vida muy tranquila. Ah, bueno, nada que ver con la escritura. Nada que ver con mis historias en la cabeza y sin plantearme nunca escribir. Sí que es verdad que hubo un momento en el que pues una historia en particular es como que empezó a coger muchísimo peso, ¿no? En mi cabeza. Y ya se volvió hasta pesada, porque no me dejaba no me dejaba seguir adelante, digamos, ¿no? O sea, siempre estaba pensando en ellos y llegó un momento que me acuerdo que hablé con mi mejor amiga y le dije, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago yo para apagar estas voces que tengo dentro, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no lo escribes? Y yo, ¿en serio? ¿Tú crees? Así que nada, un día me decidí, abrí una página en blanco de Word, empecé a escribir, a vomitar todo lo que tenía dentro y todas esas voces que tenía en la cabeza empezaron a desaparecer según yo lo iba escribiendo. O sea, las voces no desaparecían, pero las escenas que yo tantas veces veía y los diálogos que escuchaba según los iba escribiendo iban desapareciendo. Entonces era como, ¡buah, qué pasada! ¿En qué te inspiraste la primera vez? ¿Tenías algo en mente? Es que yo creo que es el día a día, o sea, se van construyendo las historias poco a poco en mi cabeza, o sea, yo no digo, yo qué sé, quiero imaginarme esto o lo otro, ¿no? De repente vivo una situación, escucho una canción, veo una película, veo una pareja en la playa que está haciendo no sé qué, o alguien que se cruza en mi camino que hace un gesto de no sé qué, y es que eso ya es como una chispa que le da a mi cabeza para a partir de ahí crear pues un montón de cosas. O sea, por ejemplo, la historia del CAR, del último que he publicado, fue una imagen que vi a dos tenistas. O sea, una imagen súper rutinaria, que enciendes la tele y ves a dos tenistas jugando al tenis. Y de repente, a partir de ahí, me vino una historia entera de dos libros que tienen 600 páginas cada libro. Casi nada.
Entonces es una chispita, y una chispita y a partir de ahí la cabeza empieza a volverse loca. Lo que da una idea, al final, a veces no somos conscientes de lo que da una idea, la verdad. Hasta dónde llegamos. Sí, y así empezó un poco todo. Genial. Y ya que nos cuentas, bueno, que nos has dicho que desde pequeña leías mucho, ¿no? Y te quedabas noches enteras leyendo. ¿Qué libro de tu infancia recuerdas? ¿Y qué libro te ha marcado el que más? A ver, unos cuantos, ¿eh? Yo sí pienso en mi infancia, la verdad que, a ver, seguro que leí muchos más porque leía muchísimo, pero sí que tengo unos cuantos como que me han marcado. Siempre digo La historia interminable. Ese me marcó porque había visto la película. Entonces, cuando mi abuela me regaló el libro y leí el libro, me di cuenta de que había escenas en el libro que no había en la película. Y dije, ¿qué sé? O sea, ¿sabes? Al final, claro, mi cabeza de no sé qué años tenía. Pues para yo recordarlo es que no sé qué, pues 9, 10, no sé qué edad tendría, pero claro, fue como, ¿cómo puede ser posible que el libro tenga más información que la película, no? Entonces fue como un descubrimiento y siempre recuerdo ese libro como con mucho cariño. También El Hobbit lo recuerdo como primer libro que leí súper pequeña, creo que tenía 12 años o así, me fascinó El Hobbit y en cuanto lo acabé, empezó El Señor de los Anillos y ha sido el primer libro que abandoné, o sea, mi yo de 12 años no pudo. Los anillos es que es complicadillo. Y por cierto, ¿qué te ha parecido la película del Hobbit? Las que han sacado en comparación con el libro. No las he visto. Haces bien. Tengo terror de ver las películas no te pierdas y no las he visto. La o sea, primera, me quedo con mi recuerdo del Hobbit, que estoy súper contenta con mi recuerdo del Hobbit. No las he visto. Mejor, porque yo soy bastante fan de Señor de los Anillos, la verdad. Me gusta mucho, me las he visto como 30.000 veces. De hacer maratón de las 3 seguidas, o sea... Sí, ¿no? Sí. Yo no... A ver, hoy es el día... Bueno, cuando tenía 12 años, abandoné El Señor de los Anillos. Creo que en BUP lo volví a coger. Bueno, en mi época se estudiaba GB y BUP. Lo volví a coger en BUP, que yo tendría pues 16 o así. Lo dejé en el libro 2 otra vez y no lo he vuelto a recuperar. Es una cosa que tengo yo ahí pendiente. Sí, es muy denso. Yo los tengo ahí y empecé el primero, me acuerdo, y es que hay muchas canciones que empiezan a cantar los personajes y tal, ¿no? Y no sabes qué estás leyendo. Y lo dejé, digo, algún día tengo que volver a ponerme porque... y sí que es verdad que me he leído libros, o sea, así. O sea, me he leído los tochazos. O sea, no sé en sí el tochazo, sino no lo sé, pero la tengo como ahí clavada ahí que no he podido con esa historia. Pero bueno, eso es un poco mi infancia. Las gemelas de Sweet Valley también. Era una serie de 2 gemelas. Bueno, luego fue la serie de televisión, pero en mi época eran los libros y me acuerdo que me encantaban esos libros, pues como muy de niña, ¿no? También de 11, 12 años y luego un poco pues los libros del barco de vapor, de los Colorinche. Esos fueron mis primeros. De hecho, tengo uno por ahí, no sé si estará... Sí, que era, creo que se empezaba por los blancos, ¿no? Luego azules, naranjas y rojos, creo que era algo así. Y tenía, me acuerdo, el Constantinoplas, era mi favorito. O sea, ese y el de Querida Susi, Querido Paul, o sea, me encantaban. Yo el primero que leí fue el del Rey Solito, tendría 4 añitos o así. Me lo compró mi madre, me acuerdo, y me flipó. Y desde entonces me encantó la literatura, escribir y todo, la verdad. Me gustó mucho. Sí. Así que bueno, esto es lo que recuerdo un poco de mi infancia, lo que más me marcó. ¿Y si siempre te gustó la literatura juvenil o tenías otros géneros que te tiraban más? De todo, o sea, a ver, yo leer siempre he leído de todo. Lo que más leía era novela negra. Era lo que más me encantaba, lo que más leía ya pues con 20 años o por ahí. Leía muchísima novela negra. Y empecé con la literatura juvenil, me acuerdo, con Cassandra Clare, con la historia de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare, pero yo tendría igual ya 30 años, quizá, o sea, hace 10 años, o sea, que empecé tarde a leer literatura juvenil, a pesar de empezar de joven a leer, leía otras cosas. Y empecé a escribir literatura juvenil, pero he ido un poco también adulto, he vuelto a juvenil, no sé, en juvenil me siento muy cómoda, o sea, me gusta muchísimo, la verdad. Y ahora que lo dices, no sé si será, bueno, spoiler o no, o si lo tienes en mente ya. Como te gusta la literatura novela negra, ¿tienes pensado escribir algo en ese ámbito? No, todavía, o sea, no. Sí que me gustaría, o sea, me encantaría crear una historia donde hubiera tipo. Porque también, por ejemplo, 10 negritos de Agatha Christie me marcó muchísimo cuando era pequeña. O sea,
de mis libros favoritos, me encantó y sí que me gustaría crear una historia en la que no supiéramos quién es el malo hasta el super final y sorprender y que estuviera guay, pero ahora mismo no lo tengo, o sea, no está en mente. No sé si en el futuro, pero ahora mismo no. Hombre, tienes bastante ya, porque bueno, estás con... ¿O lo has terminado ya? La segunda parte de... Donde el silencio se rompe. He terminado ya, ¿Has terminado? he terminado ya, pero ahora estoy con la trilogía o tetralogía de Carl Hockey. Sí. Después tengo una biología pensada también, o sea que tengo curro por delante. Tengo ya 6 libros pensados. O sea, Casi nada, ¿sabes? Como para ponerte ahora con una novela negra. como ponerme con novela. ¿Y qué te quería preguntar? Después de haber creado la saga de los saltos de Sara, ¿cómo te sentiste a dar el salto a la autopublicación también de Cabana? Fue un punto de Bien, inflexión, a ¿no? ver, sí, a ver, yo Sara lo autopubliqué. Sí que es verdad que al principio asusta un poco, pero la verdad que Amazon lo pone todo como muy fácil. Por ejemplo, a nivel de subir el archivo y de publicar, o sea, cuando publicas tienes como dos cosas complicadas, ¿no? Exponerte a que alguien lea tu libro y luego subirlo a Amazon. O sea, publicarlo en sí, lo que es el tema, lleva más de burocrático, más de papeleo, Sí, de maquetación y no sé qué. entonces, sí es verdad que la parte esa de subir el archivo, Amazon te lo pone muy fácil porque es súper intuitivo y muy sencillo de subir. Y una vez que has subido un libro, los demás van prácticamente solos. Entonces, bueno, por esa parte, la verdad que me sentía, o sea, una vez decidí autopublicar los Cabana, me sentía como muy segura en ese aspecto de que controlaba la aplicación. Y como ya tenía la experiencia también con Sara de exponerte un poco al público, pues la verdad que bastante. A ver, siempre tienes nervios cuando publicas, ¿eh? Todavía hoy es el día que no Sí sé cuántos que... libros he publicado. Ahora luego 15 hablaremos de libros, eso, 14 de... libros, y hoy es el día que la noche anterior, o sea, estoy nerviosa. Son unos nervios bonitos, son guays, pero Hay, estoy hay, nerviosa. hay una parte de miedo también, ¿no? Eso yo creo que no se va nunca. No se separan. Pero bueno, o sea, la verdad que compensa, o sea, a mí me compensa. O sea, paso nervios, pero son nervios bonitos, son nervios muy guays. No, la verdad que cuando lo ves ya en tus manos o fuera del mercado, por ejemplo, si es digital o lo que sea, la verdad que te sientes como si tuvieras un bebé, ¿no? Sí, es verdad, Sí, sí. totalmente. Es como tu niño. Como que a mi niño que no lo toquen, que no le digan cosas malas. Efectivamente. Yo muchas veces, a veces los comparo con mis hijos. A ver, que no es comparable, pero sí es verdad que la sensación de protección que tienes hacia tu historia es un poco como hacia tus hijos. O sea, si a ti te dice alguien que tu hijo es feo, vamos a ver. Sí, sí, Matas. es que te pasan meses, a veces años hasta que lo terminas. Y la verdad que Sí. a veces se sufre y todo, ¿no? Lloras, Sí, ríes, depende de qué personaje escribas o qué historia y tal, pasas por todas las emociones. sí, pero también vas aprendiendo, ¿eh? O sea, el escribir es un camino muy bonito en el que vas aprendiendo. Yo siempre además comparo estas nuevas experiencias, por ejemplo, para mí escribir, que era una cosa nueva que hacía en mi vida con 30 y tantos años, cuando aprendemos a hacer algo, somos bebés. O sea, realmente somos bebés, como cuando aprendemos a tocar un instrumento, cuando aprendemos a un deporte nuevo, al principio eres un bebé realmente, ¿no? Y es normal que al principio estés como lleno de emociones y un poco a lo loco, ¿no? Pero según va pasando el tiempo, vas aprendiendo a gestionar esas emociones y a darte cuenta de muchísimas cosas. Yo sí que me he dado cuenta, por ejemplo, o sea, que es imposible gustar a todo el mundo. Es que es No, es que imposible. eso... O sea, ni siquiera el que tú puedes considerar el mejor libro del mundo, por ejemplo, yo, que puedo considerar que 10 negritos puede ser uno de los mejores libros del mundo, va a haber un montón de gente que va a decir, pero ¿qué dices? Muchísima gente. ¿Por qué? Porque es que es una realidad que no somos iguales y que no nos gustan las mismas cosas, pero eso es un ejercicio también de aprendizaje de que te des cuenta de que es imposible. O sea, Sí, es sí. imposible. Y una vez de que ya has superado esa fase en la que te des cuenta de que es imposible que gustes a todo el mundo, disfrutas más porque escribes para ti. O sea, creo que es muy importante que tener claro, o sea, yo no puedo escribir pensando en lo que los demás van a pensar. Sí. No, porque entonces es que es una locura, porque fulanito va a pensar una cosa, menganito otra y Paquito va a pensar otra. Entonces, yo tengo que escribir lo que a mí me gusta y aceptarlo. Y al que no le guste, pues lo siento, pues no soy para ti. Prueba con otra cosa. Y al que le guste, pues bienvenido a mi mundo, ¿no? Claro, sí, no, es que al final es así, no se puede contentar a todo el mundo, que es imposible. Porque Tienes que estar tú a gusto con lo que haces, es lo más importante. siempre van a haber haters.
Bueno, ese Sí, tema ya lo tocaremos también porque ese es otro ese es tema otro tema. para... Una cosa Ese era es que para el otro título nos podcast. guste y otra cosa son los haters. Son dos cosas Sí, sí, totalmente sí, sí. diferentes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, te quería comentar también, ¿cómo crees que se está abordando ahora mismo el tema de la lectura entre los jóvenes? ¿Crees que actualmente los jóvenes leen bastante o ha bajado el nivel de lectura, por ejemplo, en España comparado con otros países como Latinoamérica, que consumen bastante literatura? A ver, sí que es verdad que en general aquí se lee menos que en otros países. O sea, eso es verdad. Si nos comparamos con lo que se lee en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, incluso, aquí se lee menos. Pero sí que es verdad que yo sí que he notado, a raíz también, porque la novela juvenil, por ejemplo, lo que se llama el New Adult y el Young Adult, que nació hace, no lo sé, 10 años, igual un poco más, no lo sé, pero bueno, que es relativamente nuevo. O sea, ha traído muchísimos lectores y lectoras juveniles, pero un montón. O sea, un montón. De hecho, si vas a las firmas, vas a las ferias de libros y vas a las firmas, la cantidad de gente joven que hay en las filas es una pasada. O sea, es una pasada y es que es realmente los que hoy en día están leyendo, pero muchísimo. O sea, y vamos, me encanta. Y es que yo lo veo a diario. Es que eso te inscrito a una firma, te vas a la feria Sí, de sí. Madrid o te vas a San Jordi, te vas a las colas de la gente que está haciendo colas para que su autor le firme el libro y ves que la mayoría de la gente es que son jóvenes. Sí, sí, no, la verdad que en Instagram hay bastante cuentas de jóvenes que les interesa, ¿no? El tema de la literatura y tal, el Bookstagram y todo eso. Sí, 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 La verdad sí muchísimos jóvenes están leyendo, o sea, es una maravilla. genial. ¿Y piensas que también ha podido bajar algo por el tema de las redes sociales, como yo que sé, TikTok y estas cosas que son, digamos, eh, como muy instantáneas, ¿no? Que no tienes que pensar mucho, que ves un TikTok de 5 segundos y va pasando, como que tu cerebro Ya, no trabaja, ¿no? Es como, uff, demasiada información. No estoy para ponerme para leer ahora un libro de, yo qué sé, por ejemplo, de 300 páginas o piensas que también tienen parte de culpa las redes sociales, ¿no? Pueden tener... sí, a ver, hay de todo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, al final el tiempo es el que es, me refiero, el día tiene 24 horas y es verdad que hace 20 años no había redes sociales, pero había Mm, otras cosas, había calle. O sea, yo el problema que le veo a las redes sociales es que estamos quitando calle, por ejemplo. Eh, bueno, calle porque ves a chavales en la calle y es que les ves que están con los móviles y estás en la sí, calle. Pero vamos a ver, hace 20 años o cuando yo tenía 10, 15 años, yo estaba en la calle jugando al chorro morro picota yo qué, al escondite, a no sé qué, o sea, estabas jugando. Entonces yo creo que las redes sociales sí que están quitando tiempo de ocio, pero creo que la gente que lee, o sea, la gente que lee y que le gusta TikTok, lee y está en TikTok. O sea, hace ambas ya. cosas. O sea, no creo que las redes sociales estén quitando de leer, sino que están quitando de otra manera de juego. O sea, creo que es como hoy en día muchos jóvenes pasan los ratos libres cuando antes estábamos en la calle. Pero los jóvenes que leen no les quita TikTok de leer. No sé, creo, pero tampoco Ya, lo ya, sé sí, porque sí. no tengo gente en casa de esa edad como para hacer la comparación. Entonces todo me guío pues por lo que puedo ver en la calle, vamos. Claro. No, sí, a ver, tienes razón. Hay muchos jóvenes que sí que seguramente se pasen más tiempo en las redes que leyendo, pero también hay otros tantos que se dedican también a leer y a hacer las dos cosas, ¿no? Se puede compaginar también. Se Sí, el puede. que quiere leer, yo creo que el que Y quiere leer, lee. Además, eso sí que lo he visto yo en mi casa. Desde muy pequeño te das cuenta que te gusta la lectura, en muchos casos. O sea, tú ves, ya hay niños con 6, 7, 8 años que devoran libros. Es que yo lo he visto en mi casa. O sea, que devoran libros con 7 años. Entonces, esos niños, por mucho que haya TikTok, si son lectores, TikTok no les va a quitar de leer, les va a quitar de otras cosas, pero no les va a quitar de leer, creo, ¿eh? No lo sé. ya. A ver, también pienso que los padres también tienen mucho que ver en eso. Si en vez yo qué sé, a ver, todo el mundo cuando tiene ahora le da la tablet al niño o lo que sea, si fija, por ejemplo, yo qué sé, por lo menos media hora al día tienes que leer algo. También yo creo que puede Sí, a ver, ser bueno también para los y, chavales. y eso sí que se obliga. Hoy en día en los colegios, por ejemplo, se obliga a lectura al día, pero es muy difícil hacer eso con un chaval de 18 años. Ya no, sí, eso Claro, es.
te ha ido totalmente, o sea, 17, 18, 19, 20, 21, o sea, es imposible. Y esa es la gente joven, claro. Sí, Entonces, no, hay que hacerlo desde pequeñito para que cojan el claro, hábito y tal. claro, porque eso ya, o Pero sea, tienen tantos inputs de todos lados, ¿no? Redes sociales, no sé qué, YouTube, que es. La verdad que sí, es complicadillo. Es es complicado. complicado, sí. Mm, Si te ven, a ver, si te ven leer a ti, pues también claro. igual es un poco más la atención, pero también es como algo, es algo muy innato Es que el leer. Creo sí, que hay gente que le gusta nadar y gente que no, o sea, que me refiero que los gustos también son como muy innatos a veces, ¿no? ¿Te gusta leer o no te gusta leer? Sí que sí, es verdad sí. que hay mucha gente que no lee porque no ha encontrado el libro adecuado, porque yo, gente me ha escrito diciéndome, he empezado a leer por un libro tuyo, por ejemplo. Entonces es verdad que hay muchísima gente por ahí muy lectora, pero que no saben que son lectores porque no han dado con el libro adecuado. Mm. A mí también me gusta mucho leer, pero es verdad que últimamente, no sé si te pasa, el típico que llaman bloqueo lector también, que te sientas delante de un libro y es que no hay manera. Dices, tengo que. No puedo, no puedo. No sé Existe el si, bloqueo si, si te, si te ha lector. pasado alguna vez. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Es que sí, a mí me pasa, o sea, a mí también me pasa. Y me fastidia mucho porque yo necesito leer todas las noches antes de dormir. O sea, es como mi ritual y me encanta. Y hay días que simplemente no puedo. Sí que suelo tirar en esos casos, tiro de libros que me encantan. O sea, libros que me encantan mucho, digo, venga, esto es imposible que no me corte este bloqueo. Sí. Y ¿qué te iba a comentar? Ahora que también que comentamos lo del tema del bloqueo del lector, supongo que también habrás pasado por el bloqueo del escritor. Si podrías comentarnos cómo lo superas, qué consejos o truquillos tienes para superarlo. A ver, bloqueo de escritorio, por ejemplo, suelo sufrir dos tipos de bloqueo de escritor. Uno interno, digamos, ¿no? Que depende de mí totalmente. O sea, al final, las musas como tal no existen, pero sí que existen momentos en los que estás pues más inspirado, menos inspirado, y luego también hay momentos en los que tú estás por una mala racha por lo que sea. Pues yo qué sé, porque ha pasado algo, porque tienes una preocupación, porque hay una enfermedad, o sea, por mil cosas, ¿no? Hay momentos que pasamos malos momentos, entonces eso es, indudablemente te afecta a la escritura. Entonces ahí lo que tienes que hacer, o sea, lo que yo hago cuando, pues eso, cuando al final tienes un disgusto, pasa algo, yo lo dejo. O sea, yo dejo y estoy pues unos días pues para volver, para estar bien, ¿no? Y luego está el otro bloqueo, el que tú estás perfectamente, pero la historia de alguna manera no fluye y te cuesta ponerte. A mí, o sea, en esos casos, el motivo siempre ha sido porque algo no estaba funcionando en el manuscrito. O Ujú. sea, siempre. Entonces yo cuando siento un bloqueo de esos, cuando yo estoy bien, pero me siento en el ordenador y no me salen las palabras o no me apetece sentarme. Cuando a mí no me apetece sentarme en el ordenador, digo, algo está Algo pasa. pasando. Algo pasa con este manuscrito, algo pasa con el personaje, con la historia, pero algo no está cuajando porque si yo no tengo la ilusión de sentarme en el ordenador a escribir una escena, en plan, buah, por fin voy a escribir esta escena que llevaba tanto tiempo en mi cabeza, qué tal, qué cual, si no tengo esa ilusión, es porque algo está fallando. Entonces, en esos casos, lo que hago es intentar ver qué está fallando. A otras veces paso a otra escena y digo, voy a ver si pasa otra cosa, se me pasa. Y otras veces también lo que hago es decir, mira, voy a quitármela de encima. O sea, tengo esta escena que por lo que sea no me está cuadrando, pero encima me está bloqueando para continuar. Voy a escribirla rápido. O sea, aunque luego salga una caquilla, voy a escribirla y luego ya se verá. Y es verdad que una vez de que superas eso, o sea, de que pasas esa escena, a mí todo me vuelve otra vez a fluir. Y si no te fluyes porque sigue habiendo un problema fuerte, pues como me pasó, por ejemplo, a mí una vez de un personaje que es que no era el personaje que yo veía en mi cabeza. Entonces tuve que borrar todo el libro porque no Ostras, estaba funcionando. vaya tela. Sí. A mí me suele pasar también lo del bloqueo de escritor y tal. Y lo que sí que hago muchas veces es cojo libros, por ejemplo, si al azar o lo que sea, y me empiezo a leer y tal. Y a veces sí que me ayuda a desbloquear, por ejemplo, yo qué sé, un diálogo, alguna escena o algo que no me cuadre. Sí. Ayuda bastante tener ahí libros alrededor que puedes echarle un vistazo, ¿no? Sí, a ver, yo todas las noches voy a correr y es verdad que me pongo música a tope y a mí la música me inspira muchísimo. Y muchas veces cuando estoy bloqueada, incluso Alberto a veces me dice, cógete los cascos y vete a correr. O sea, me lo dice en plan bien, o sea, no me dice en plan, pírate.
me dice, cógete los cascos y vete a correr, porque él sabe que cuando yo vuelvo a casa, después de, o sea, yo he vuelto a casa algunos días después de correr con medio libro escrito en mi cabeza. O sea, es como que te pones la música a tope, haces Entras en un deporte, mundo. sí, te metes, desconectas de todo lo externo y te metes en la historia y de repente, pero sin buscarlo. O sea, yo voy a correr, me pongo música y no voy en plan, tengo que buscar solución. No, yo digo, voy a escuchar mi música, voy a correr, voy a relajarme y es que al final me viene solo, la solución te viene sola. No, sí, es verdad. Me pasa sobre todo conduciendo. Cuando estoy en el coche, me suele pasar siempre. También. Me viene movida. Digo, hostia, ¿cómo lo apunto ahora? Me tengo que parar aquí ahora, mirar una nota de audio o escribirlo en el grupo de WhatsApp. Hay que aprovechar el semáforo para con el audio tic, 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 tic. A mí ya me ha pasado una vez que me paró un policía, ¿eh? Hostia. Me tocó la ventanita en plan y yo estaba ahí todavía con mi audio, bla, 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 bla. Y el semáforo estaba ya en verde. Madre mía. ¿Y qué hay en la lista de Spotify de Susana Herrero para motivarse? Buah, Para escribir. de todo, pero sobre todo, yo siempre lo diré, o sea, yo soy ochentera, noventera, o sea, no puedo evitarlo. Soy súper ochentera, noventera, pop y rock, más rock que pop. O sea, no rock en plan súper duro, pero bueno, pues Guns N' Roses, ese tipo de rock queen, ¿no? Que es como una Rollo mezcla de indie rock. alternativo, ¿no? Sí, eso es lo que más hay. Baladas también, o sea, las baladas me inspiran mucho. Y luego también típica canción que está en todas partes, que suena, o sea, canción actual, pero que suena, por ejemplo, ahora mismo, la de Ella baila sola, que suena en todas partes, pues esas también me inspiran. O sea, me gusta escucharlas. Vamos, Pero, ¿no? O sea, se las escuchas una vez y están contigo toda la vida. que reggaetón no hay nada de nada, ¿eh? Que raga. No, o sea, no puedo con el reggaetón. Aunque es verdad que, bueno, no sé si la de Despacito se considera reggaetón, no lo sé. Bueno, medio pop. A ver, Sí. pero para una escena Tiene el ritmo, pero bueno, depende, sí. A veces por eso a veces me gusta ponerme la música que, ¿cómo se dice? O sea, que te suene al azar, digamos. Sí, aleatorio, ¿no? Eso es, aleatorio, sí. No me sale porque te sorprendes, de repente te llega una música y dices, anda. Sí, qué guay, ¿no? Sí, así que de verdad que conoce bastantes artistas que si no escucharías nunca. Eso es, eso es. También a veces me gusta también escuchar aleatorio. Y a la hora de escribir, ¿qué te inspira? ¿Que tiras de experiencias personales o, por ejemplo, algún lugar particular que te haya influenciado o algo o que hayas vivido personalmente? A ver, un poco de todo. Sí que es verdad que a veces, pues cuando estoy con el grupo de amigos o lo que sea, Alberto y yo solemos bromear mucho con lo de que cuidado con lo que decís y cuidado con lo que nos... Está ahí con el bloque de notas apuntando. Sí, Uy, sí, esto se lió con este. esa frase te la cojo. O sea, al final el día a día es lo que te inspira. A ver, es lo como, ¿no? Dicen que no podemos soñar con nada que no hemos visto antes, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Tú no puedes inspirarte y crear una historia de la nada, de sí. que hayas visto antes. Entonces siempre no sabes qué es lo que te llega, pero pues eso, a veces puedes, si por ejemplo un lugar, sí que es verdad que por ejemplo Calpe sí que me inspiró mucho para escribir a Los Cabana, pero no porque yo pensara, jo, Calpe como me mola, sino porque yo estaba en Calpe y fue aquí donde me surgió la primera idea de Los Cabana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya estás metido en esa historia y estás aquí en Calpe, pues es como que, claro, todo el entorno y todo lo que respiras, todo lo que hueles, todo lo que sientes, el calor, el viento, o sea, todo te ayuda a crear un poco de ambiente, ¿no? Pero al final inspiración es que es el día a día. Ya te digo, con el CAR fue un partido de tenis, de repente. Entonces cualquier cosa te puede dar el chispazo. Y con Cabana, por ejemplo, ¿cómo fue el proceso desde que te surgió la idea esa de los socorristas hasta que lo publicaste y viste que un día para otro la gente le gustaba y no paraba de comprarlo y digamos que fue tu punto de inflexión, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso? Cabana 1 fue es una historia interesante. Porque sí que es verdad que yo empecé a escribir la historia muy animada, o sea, muy contenta, o sea, me encantaba la historia, pero cuando la acabé, la escribí relativamente rápido, yo creo que empecé un enero y la acabé en abril o así,
se fue al cajón y es una novela que me produjo muchísimas inseguridades. Cabana 1. Entonces ¿Por qué estaba, exactamente? Sí. pues, por el conflicto, sobre todo por el conflicto que había, ¿no? Pues por el conflicto, por lo que pasa, ¿no? Y la dejé en el cajón con la idea incluso de no publicarla. O sea, me lo llegué a plantear, de hecho, después de Cabana 1 escribí otra novela, No es amores diciembre, y la publiqué antes que Cabana 1, porque Cabana 1 se quedó un poco ahí en el cajón y no sabía muy bien qué hacer con ella. Desde luego, continuar con Los hermanos no me lo había planteado, o sea, si ni siquiera sabía si iba a publicar la primera como para plantearme escribir una serie, ¿no? Y estaba ahí en el cajón y sí que es verdad que fue Alberto el que me dijo un poco, a ver, déjamela, que la voy a leer. Sí que es verdad que, o sea, cuando yo escribí Cabana 1, a ver, yo estaba contenta, pero sí que es verdad que hubo una de las lectoras cero que me leyó, bueno, pues que me puso un problema sobre la mesa y fue lo que a mí me creó la inseguridad de decir, ostras, es que a ver si con este libro me voy a cargar mi carrera, que fue un poco lo que me dijo esta persona también. Me dijo, tú verás lo que haces, es tu carrera, no la mía, ¿no? Entonces al final, pues estas cosas, claro, te asustan. ¿Era una escritora o algo del...? Sí. Y nada, entonces yo pues lo dejé un poquito ahí sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Entonces fue Alberto, o sea, porque a Alberto se lo conté todo y se lo contó todo, y dije, jo, es que fíjate lo que pasa, tal, no sé qué. Y fue Alberto el que cogió el manuscrito, lo leyó y le gustó. Y yo es verdad que yo de Alberto me fío mucho. O sea, confío mucho en su criterio, porque creo que es una persona que tiene buen criterio, ¿no? Yo cuando tengo una duda existencial le pregunto a Alberto, ¿y tú qué harías? Y las respuestas que me da siempre me satisfacen, siempre digo, joder, qué buen criterio tienes, ¿no? Y fue él el que me animó a publicarla. Entonces, pues estuvo en el cajón, no sé cuánto tiempo estuvo unos meses, y la publiqué el año siguiente, en verano. Fui con el, o sea, yo fui muy segura, o sea, fui con el pensamiento cuando lo publiqué y dije, es muy posible que este libro no vaya a gustar por el conflicto, por lo que está pasando. Y mi sorpresa fue, a ver, sí que ha habido gente que no le ha gustado el conflicto, pero mi sorpresa fue que el libro encantó, o sea, gustó muchísimo hasta el punto que me dio a mí unas energías alucinantes para escribir los siguientes libros. De hecho, o sea, porque sí es verdad que yo me cuesta decir voy a escribir este libro porque tiene que venirme primero la inspiración, pero es que fue publicar Cabana 1 un 20 de junio, fui a un concierto de Bon Jovi a primeros de julio, o sea que fue 15 días más tarde. Y en esos 15 días, imagínate los feedback que yo había recibido, que yo en ese concierto de Bon Jovi vi a Dylan y vi a Hugo, y de ahí y en el mes de agosto escribí el libro de Hugo y de Dylan, o sea, ese mismo mes de agosto. Entonces, Ostras. bueno, pues esta fue un poco la historia ¿Entero lo escribiste? Entero, Hostia. sí. Joder, eso sí que es... Inspirado. Sí. Sí. ¿Y cómo fue, digamos, desde que lo publicaste y viste que tenía buena recepción hasta que, digamos, que lo petó? Pues es que fue instantáneo, o sea, fue desde el primer momento. Me acuerdo que me puse número 2 en Amazon, el número 2 más vendido, una sorpresa, y es que fue, o sea, es que fue desde el primer día. Sí que es verdad que a veces cuando un libro se vende bien es que es instantáneo, o sea, es desde muy Al principio, ¿no? al principio, sí, y fue increciendo, o sea, fue todo el verano, fue increciendo en ventas, pero es que también el feedback que yo recibía, ¿no? Que es lo que a ti más te llega. Claro. Joder, al final, vale, sí, o sea, las ventas te pueden animar, obviamente, a continuar, pero lo que a mí más me inspira, lo que a mí más Que le gusta a la gente y... es la gente que te escribe para contarte lo que siente. Entonces yo veía que un enganche por los Cabana y por las historias de los hermanos, que yo me vine súper arriba y dije, madre mía, o sea, que queremos a los Cabana. y nada, y ahí me puse y fue todo para arriba, ya digo, pero fue desde el primer día de la publicación. O sea que Alberto tiene ahí una parte de regalías que le corresponde, ¿no? No suele decir su nombre porque los ha escrito él. Sí. Eso dice yo, bueno, para 4 ideitas que me da, ya tengo que poner tu nombre. Una colaboración. A tope. Pero no, es verdad que sí que Alberto me ayuda. Y retomando algo que estábamos comentando al principio de que me comentabas que eras auditor de cuentas, que nunca habías escrito nada. ¿Tú piensas que los escritores nacen con el talento ese
o se puede aprender día a día leyendo, escribiendo? ¿Piensas que todo el mundo... Yo creo que hay un mix. Mm, yo siempre digo también, por ejemplo, suelo poner el ejemplo de Rafa Nadal, ¿no? Que Rafa Nadal entrena todos los días 8 horas al día. Bueno, entrenaba, ¿no? Cuando estaba ahí, cuando no estaba, entrena 8 días al día. Pero yo ahora digo, vale, pero ¿tú crees que cualquier persona que entrene 8 horas al día al tenis es Rafa Nadal? Claro. No. No. Entonces, pero que no quiere decir que no haya tenistas buenos que no sean Rafa Nadal, obviamente, ¿no? Pero entonces yo sí que creo que yo creo que somos buenos de manera innata en algunas cosas que se nos dan bien, por ejemplo. O sea, por ejemplo, a mí dibujar se me da mal lo siguiente. A ver, que por ejemplo, yo creo que si ahora me pongo a estudiar dibujo y a dibujar 8 horas al día, aprendes a dibujar. Por supuesto que lo aprendes. Pero no es algo innato, o sea, pero no cuento con esa ventaja innata, ¿no? Claro. Entonces hay dos tipos de escritores, los que son innatos y los que trabajan, pero yo creo, o sea, sí que creo que con trabajo duro y con estudio puedes conseguir todo lo que quieras. O sea, vamos, eso no tengo ninguna duda, pero, o sea, creo que como el ejemplo de Rafa Nadal, o sea, es que con eso es como que, ¿no? O sea, está como muy bien reflejado. Sí, sí. O sea, sí, hay gente que a veces trabaja y no... Rafa Nadal, o sea, es que eso es así, pero en el deporte, en la escritura, en el arte, en la escultura, en todo, o sea, sí, en todo. O sea, se nos dan bien unas cosas y otras no. Si tenemos la suerte de poder explotar eso que se nos da bien, pues fenomenal. Claro, es que si no habría, por ejemplo, yo qué sé, 200.000 Messi, 200.000 Cristianos, si todos fuéramos igual. Claro. A ver, que es lo que te digo, hay un montón de futbolistas y muchos se lo curran mucho y son muy buenos. Pero luego hay gente es que se le da bien, o sea, y es algo súper innato, que también lo trabaja, pero es que es algo muy innato en la persona y que no le cuesta, pero lo mismo también un instrumento. O sea, tú de repente a niños con 5 o 6 años que tocan el piano, que flipas. O sea, luego tú tienes que estar estudiando piano 8 horas al día durante 20 años para estar decente. Para tocar la cucaracha. Claro, o sea, es que eso es una realidad. O sea, eso es... Sí. ¿Que vas a tocar el piano? Por supuesto que lo vas a tocar, porque con estudio somos capaces todos de hacer lo que queramos. Sí. Pero hay gente que lo tiene más fácil. No, verdad, que nace ya con el don ese. Eso, con un don para eso. Luego para otras cosas... Sí. Luego no saben aparcar el coche, por ejemplo. Nos dan bien unas cosas u otras, pero sí que es verdad que sí que creo que nunca es tarde para empezar a hacer algo. O sea, eso es muy importante también, porque sí que es verdad que creo que con 18 años somos súper jóvenes para saber lo que queremos dedicarnos durante el resto de nuestra vida, ¿no? Si bien nos obligan, entre comillas, ¿no? Nos obligan a elegir una carrera o a elegir un oficio, joder, con 18 años, ¿quién tiene claro lo que quiere ser de mayor? ¿No? Es muy poca gente, y los que lo tienen claro son otra especie. Claro, pues al final, a ver, que hay gente que sí, que lo tiene súper claro, pero también pues algo innato. Lo tiene súper claro y ole por ellos y son felices toda su vida con esa profesión, pero hay otros que no lo tenemos tan claro. Entonces, bueno, pues vas a ir probando cosas y vas estudiando y nunca es tarde. Y si encuentras tu vocación con 30, pues con 30, con 40, con 50, o sea, la edad que haga falta para que seas feliz. Aquí estoy yo con 31 en Twitch. Vamos, nunca es tarde. Y con esto podemos hacer, yo creo que somos capaces de hacer lo que queramos. Sí. Y como escritora de literatura juvenil, ¿qué aspectos consideras más importantes a la hora de crear, por ejemplo, historias para ese público? A ver, sí que creo que historias que no sean tóxicas, sobre todo. Bueno, ahora se llama, ¿no? Está como muy de moda la palabra tóxico, pero bueno, sí, historias, a ver, como muy reales también. Sí que es verdad que la literatura tiene un puntito mágico que en la vida real no existe del todo, ¿no? Al final es escribir, leer, es una manera de soñar también, ¿no? Y bueno, pues la realidad a veces no están así, pero bueno, que sean bastante reales las cosas que estás escribiendo, ¿no? Pues para que la gente joven, pues bueno, pues vea que las cosas que sienten ellos, ¿no? Porque al final es verdad que es una edad complicada en la que vives primeras experiencias, cuando eres joven, o sea, primeras experiencias en todos los ámbitos de tu vida, en muchísimos, en el amor, en el sexo, en la amistad, en la familia, muchísimas cosas. Entonces yo creo que si esas inquietudes de alguna manera las reflejas en los libros, estas personas leemos y yo muchas veces leo y te sientes identificado también y dices, no soy la única que se siente. Es lo más importante, que te sientes identificado.
Claro, Mm, claro, entonces es muy importante el mensaje también que quieres dar con tus libros, que a veces el mensaje es simplemente que lo pasen bien. O sea, yo siempre claro, digo, ¿cuál es tu objetivo cuando escribes? Mi objetivo no es dar lecciones de vida a nadie, ni descubrir el fuego. Mi objetivo es que la gente lo pase bien. O sea, que te diviertas de una manera sana. A ver, también exacto. siempre un poco de dramita, pero bueno, Sí, siempre dentro de, dentro de los límites, ¿no? dentro de una cosa sanota, ¿no? Que dices, bueno, pues eso. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de estas series supuestamente juveniles como Elite? ¿Piensas que desvirtualizan un poco el tema de los jóvenes, yo que sé, como el sexo, drogas, que puedan ver una serie así y piensen que la realidad es esa? A ver, es que es un tema complicado. También es verdad que yo siempre digo, lo que pasa es que, claro, tampoco sé desde qué edad pienso yo esto, ¿no? Pero yo cuando leo un libro soy súper consciente de que estoy leyendo un libro. Mm, Igual que cuando ves una película, o sea, que no quiere decir que un libro, obviamente, no aprendas cosas, que yo aprendo cosas con los libros y me hacen sentir, y me hacen llorar, y me hacen querer, y a veces me han hecho hasta odiar, ¿no? Un personaje, un comportamiento en lo que sea. Pero yo nunca pierdo de vista, jamás pierdo de vista, y yo creo que esto es importante, que es un libro. claro. O sea, es un libro. Es verdad que también por eso yo leo de Ficción, al todo. final, es ficción. Claro, o sea, es que, y tienes que ir con el pensamiento de que estás leyendo un libro. O sea, y de que no solo una historia de fantasía, una historia de Spider-Man, dices, bueno, vale, esto es irreal, es un cómic. No, no, o sea, también un libro, o sea, es ficción. Entonces, pues un poco tener esa cabeza de decir, Sí, esto en la vida real, saber separar, claro. claro, claro, o Mm, sea, esto en la vida real, no. Sí que hay una cosa, por ejemplo, que hacen mucho los americanos, es que en los libros advierten, ¿no? O sea, tienen ujú. como los warnings, o sea, que Como las advierten series y tal, en películas, ¿no? temas que se tocan. Aquí se va a tocar el sexo, se toca las drogas, se toca alcohol, se toca abuso, o sea, un poco para que la persona que lo vaya a leer pues sepa un poco a lo que se va a encontrar. Hay mucha gente que está de acuerdo con que se ponga esto, gente que no está de acuerdo, se puede poner al final del libro y tú decides si lo quieres leer o no lo puedes leer, pero bueno, sí que es verdad que es pues una manera como de... Pero bueno, yo voy con el pensamiento de, es un libro, Claro. es un libro. Entonces, no puedes trasladar esto a la realidad. Sí puedes aprender, puedes sentir, puedes emocionarte, puedes sentirte identificado, pero nunca deja de ser un libro, una historia de ficción. Claro. No, sí, tienes razón. Es que hay veces gente que no sabe discernir lo que es realidad y ficción. Claro, claro, y al final es ficción. Y, o sea, y ficción, digo, ficción no es solo Los Vengadores. Mm, O sea, mis claro, libros son ficción también. exacto. Y bueno, vamos a pasar a un tema un poquito más alegre. ¿Podrías compartir con nosotros cuál ha sido el momento más emocionante a la hora de escribir, relacionado con el mundo de la escritura, la literatura? A ver, yo creo, o sea, muy emocionante fue, por ejemplo, cuando me llamaron de que había ganado el premio Jaén. Eso ¿Cómo fue el...? es un subidón porque al final el jurado ellos se reúnen, ¿no? Ujú. Y te llaman por teléfono en directo para Ostras. avisarte de que eres el ganador, ¿no? Entonces, pues, cuando te dicen que has ganado un premio, es un subidón, ¿no? Es un subidón. Y luego cuando tuve que ir a Jaén a recoger el premio y a dar el discurso, un discurso que no pude acabar porque me puse a llorar, perdón, y sentarme en mi sitio. Pero lo recuerdo Bueno, como... por lo menos hiciste este acto de presencia ahí. Y hice la mitad del discurso. Lo recuerdo como Era algo normal. muy emotivo, o sea, como algo muy emotivo y como una experiencia que no se me va a olvidar nunca en la vida. Claro. Y otro, por ejemplo, podría ser cuando te enteraste de que Cabana también, digamos que tuvo éxito después de que pensaste no sacarlo a la luz. Como te Sí, sentiste también. pero como o sea, como es paulatino, Mm, no, o sea, me refiero que, o sea, al final, claro, el premio es un segundo. De repente claro, te llaman y te dan el premio, es como. En cambio, o sea, la publicación sí que es verdad que como es paulatino, es como que te vas emocionando por momentos, ¿no? O sea, no tienes un momento en el que, yo al menos no lo viví así, un momento en el que diga, claro, fue muy eran instantáneo. mis momentos diarios de, ostras, que soy número 2, ostras, que me siguen leyendo, ostras, 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 ostras. Y estás así durante Claro. unos cuantos.
¡buah, qué pasada! Pero es como una experiencia más larga, ¿no? No es un momento único que digas... Porque lo del premio fue antes de que sacaras Cabana o fue Fue después. después. O sea, había sacado 3 de Cabana ya. Ah, ostras. Sí. Vale. Vamos a pasar, si quieres, a la segunda parte de la entrevista, que es un poco más salseo, como te comenté. Como ya, bueno, son menos 10, pero podemos estar, si quieres, un poquito más, 10 minutillos. Si no te quiero coger tampoco mucho tiempo. Ujú. Y, y nada, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer así un poco más de salseo. ¿Has enfrentado alguna dificultad o desafío en particular en el ámbito editorial y cómo has podido manejarlo? Desafío, a ver, desafío, las decisiones como más importantes que he tomado yo a nivel literario han sido autopublicar o publicar con editorial. No son como las decisiones un poco más, cuando tienes el libro y dices, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Lo autopublico Ujú. o lo dejo en manos de la editorial? Y sí que es verdad que es un tema que a mí me da muchos dolores de cabeza. Te entiendo. Porque es poner a tu bebé en manos de otras Sí. personas y no sabes qué es lo mejor. O sea, es imposible saberlo. Claro, tendrías que viajar al futuro, ¿no? Para saber que tomaste la decisión. Bueno, entonces para mí, las decisiones más importantes son esas. ¿Y cómo me enfrento a ellas? Pues pensando mucho, consultando y probando. O sea, al final la vida yo creo que también es Sí, ¿no? horror, ¿no? Experiencias, claro. Entonces Mm. digo, pues venga, me voy a lanzar. Y así vas un poco probando. Sí que es verdad que yo he tenido suerte. O sea, he tenido suerte con editoriales, me refiero, porque no he tenido ningún problema, por ejemplo, a la hora de tratar el manuscrito. Las editoras siempre han sido como muy maravillosas Ujú. conmigo ¿Cómo? de que ¿no? El Sí. manuscrito. Y la verdad que ha ido todo bastante bien hasta ahora. ¿Y cómo fue el proceso de que te contactó, por ejemplo, la editorial? ¿Fue por Instagram o...? Fue por mail. A ver, bueno, en el caso de Planeta fue un correo electrónico. Ujú. Editora de Planeta, pues que me dijo, hola, soy editora de Planeta y me gustas. Y en el caso de los Cabana, por ejemplo, bueno, fue a través de mi representante. Ujú. Ellos se pusieron en contacto con mi representante y él me avisó a mí por una llamada de teléfono. Me dijo, Susana, mira, hay una editorial interesada en publicar los Cabana. Y así fue. Qué guay. ¿Y cómo te sientes al recibir esa llamada? Un, un- Buah, un pues cambio, ¿no? Muy... todo. O sea, se te sube todo también. O sea, a ver, al final, pues las mariposas de las que hablo yo en mis libros, las mariposas Sí, en el sí. estómago, la letra de mariposas, es un poco así. O sea, te sientes unos nervios, una emoción que dices, madre mía, ¿no? Que los Cabana van a estar en las librerías. Y con Planeta igual, madre mía, que Planeta está interesado en mí, de toda la gente que hay, está interesado en mí. Sí. Es un subidón y son unos nervios súper chulos. O sea, es emoción, o sea, al final es emoción. Claro, es que los que escriben al final tienen la parte como de sensibilidad aquí en el cerebro como muy desarrollada, ¿no? Como que también Sí. para escribir necesitas ser, yo pienso que muy sensible, sentir mucho las cosas, no sé, emocionarte con lo que escribes, con tus personajes, A con ver, tu... yo soy muy dramas, también te digo. Sí. Yo siento mucho. No, eso está bien, al final se crean historias muy bonitas. Sí, sí. Y bueno, relacionado también con el mundo de la industria editorial, ¿cómo manejas las críticas de los haters? Y ahí la palabra mágica. De los haters, bueno, en este caso rechazo de editoriales o agentes literarios o de este A ver, ámbito. rechazo editorial no he tenido porque pues por suerte Ujú. siempre me han buscado. También es verdad que yo tenía muy claro que yo quería publicar. Entonces yo como tenía muy claro que quería publicar, yo autopublico. O sea, para mí autopublicar no es menos que publicar con editorial. Claro. Entonces, vamos, que aunque una editorial me rechazara, pues autopublico, ¿no? O sea, al final para mí lo importante es publicar y llegar al público y compartir las historias. Entonces, o sea, no he sentido ese rechazo. Pero bueno, los haters, por ejemplo, pues eso, todo el mundo tiene haters. Por desgracia. Y, O por a fortuna, ver, no sé. lo que te digo, o sea, que esto ha sido un poco, pues según yo iba creciendo como escritora. Yo me acuerdo que la primera reseña negativa que tuve, que curiosamente no fue con mi primera tetralogía, sino que fue con
con el quinto libro que publiqué, yo me puse a llorar. O sea, literal. Me puse a llorar. A ver, que igual tenía más negativas, pero la primera que yo vi en Goodreads, desde luego, fue una negativa en cada canción. Y yo me puse a llorar y yo fui donde Alberto y le dije, llorando, dije, ¿por qué? ¿Por qué alguien habla mal de mi libro? Pero, Y yo no lo entendía. O sea, además, sí, es verdad que era como muy, muy nueva en el mundo, o sea, que no. Y es que nunca hago. No hago opinión, o sea, no estoy metida en foros y sí. nunca. No suelo opinar. O sea, para que yo opine negativamente de algo, tiene que ser. Buah, como, o sea, digo públicamente, tiene que ser algo como Sí, muy. hay críticas y críticas. Luego hay gente que solo Sí, es para meter mierda y... la que te digo no era una crítica hater para nada. O Sí. sea, era una crítica de no me ha gustado el libro. Entonces, bueno, pues ahí va pasando el tiempo y lo que te he dicho un poco antes, ¿no? Te vas dando cuenta que es imposible gustar a todo el Claro. mundo. Lo que es verdad que hay gente con muy mala leche. Lo he visto en libros míos, también en libros que no son míos, ¿eh? O sea, a veces entras, ves reseñas y dices, madre mía, qué mala leche tiene esta persona en tu casa, todo bien, ¿no? Mm. Pero eso ya es otro asunto que francamente, yo no. Uy, se me fue tu audio. ¿Hola? No, no te oigo. No te oigo. No me escuchas. A ver, un momentito. No sé si la oís vosotros, pero yo no la oigo. Ay, un momentillo. A ver, ¿me oyes tú, Susana? Yo no te oigo. Yo ti no. A ver, un momentito. A ver. No te oigo. Un momentito. A ver. Enchufar otra vez. Hola, ¿me oyes? Yo no. No te oigo. A ver, un momentito. Voy a preguntar a ver si te escuchan a ti en el directo. Es que no te escucho. A ver, voy a cambiar de auricular porque creo que es el auricular que no funciona. A ver. Un momentito, perdona. Es que no lo tengo enchufado, pero un momentito. A ver. Cosas del directo. A ver. A ver. A ver si te oigo ahora. No, no te oigo. No sé qué ha pasado. Que se me ha ido el audio. A ver, voy a desenchufarlo, voy a ponerle el altavoz de la televisión. Mm, ¿Tú me oyes, no? Pues yo no sé lo que pasa. Ay, qué lástima. 2 minutitos si me dejas y intento ponerlo. Uy, se fue.
A ver. Ahora sí que te oigo. Ahora sí. Ahora sí, Ahora vale. sí. He salido, salir y volver a entrar, es lo que Sí, hay. sí. No, perdona, que se ve que el auricular estaba un poquito mal. Ahora, ahí está. ¿Qué te estaba comentando? Se me ha ido por completo. No, hablábamos de los haters, Ah, a ver, sí. pues sin Sí, más. sí, no, que al Que final es imposible contentar a todo el es mundo. imposible contentar a todo el mundo y que luego pues sí que hay gente pues que, bueno, pues que están ahí. Mm, Y pues que en su casa todo bien. Pues sí, la verdad que no son conscientes a veces de lo que hacen. Pero bueno, Sí, sí, eso es lo que hay. pero sin más. Y también es verdad que hay gente que tiene la piel muy fina, ¿eh? Ya. Bueno, Y bueno, te hace dos o tres preguntas más si quieres para terminar ajá, y lo dejamos aquí si quieres. vale. Bueno, son preguntas un poco más hardcore. ¿Crees que existe alguna barrera o desafío para las escritoras mujeres en la industria editorial actualmente? Sí, o sea, sí que creo, por ejemplo, la novela romántica es algo que no sé por qué no está bien visto. Incluso la novela juvenil, a veces la literatura juvenil eh, no se considera literatura, ¿no? Ujú. Que es un poco heavy, es algo que no entenderé. Yo creo que al final los libros están para que se lean, ¿no? El Claro, objetivo de un libro es que se lea. Entonces, si se lee, o sea, ¿qué más puedes pedirle a un libro? Que se lea. Estás viendo la literatura juvenil, por ejemplo, estás viendo, escrita por mujeres, no solo por mujeres, pero bueno, yo creo que los escritores que escribimos romántica juvenil, un porcentaje alto somos mujeres. ujú, Que no se considere literatura. Cuando hay un montón de gente que lo está leyendo, entonces, ¿qué es literatura? O sea, para ti, ¿qué es literatura? No es que, no es que, que se lea al final, no sé, es el objetivo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ser para que sea literatura? Entonces yo creo que, bueno, pues hay claro, es que mucho... ponen a veces las reglas de lo que ellos creen que es literatura y de lo que no, y de ahí no te quieren Sí, sacar. sí, sí, Es entonces, un... no sé, o sea, tiene que ser todo poesía, tiene que ser todo Ujú, una prosa rebuscada, unas exacto. historias, o sea, no tiene que ser literatura. Literatura existe pues para que se lea. Entonces, todo lo que se escribe, a ver, dentro también de obviamente unas correcciones y un buen hacer, obviamente, ¿no? Pero todo lo que se escribe y lo que la gente lee es literatura. Ujú, No entiendo este problema que hay con la literatura romántica, jamás lo voy a entender. exacto. Y, por ejemplo, también con la que actualmente está el tema muy candente, desgraciadamente. Eh, en cuanto a la literatura LGTBI, por ejemplo, tú también en tus libros tocas parejas, bueno, gays y tal. Sí. ¿Has recibido también críticas o comentarios sobre, No, sobre este la tipo? verdad, a ver, no críticas ninguna. De hecho, te diré que de las historias que más gustan o lo que más feedback recibo son de las historias de chicos, por ejemplo. Ujú, Sí que es verdad que he visto algún comentario de en plan, yo si escribe ese chico no lo voy a leer. Sí que he recibido alguna cosa de estas, pero la verdad que muy, muy, muy poquito, ¿eh? O sea, o sea, te estoy hablando de 2 comentarios, pero contaos, 1 y 2. 2 comentarios de si escribes ese chico, yo no lo voy a leer. ujú. O sea, pues 2 personas que me Sí. escribieron con cabanados, en plan, yo este me lo salto. Pero han sido 2 personas específicas, o sea, todo el resto de la gente que me lee, la verdad que la aceptación es increíble, o sea, es una pasada. Mm. Sí, no, creo que es importante que haya cada vez más Yo visibilización, creo ya sea en porque series, libros y lo que sea, tal como está es ahora. un reflejo, o sea, Mm. es un reflejo de lo que somos. O sea, al final, no todos somos blancos heterosexuales de Sí, 1,60 y 70 kilos. O creo sea, que se ha escrito bastante ya y se han hecho bastantes películas de parejas heterosexuales. Yo creo que va siendo hora de claro, que haya un poco de cambio también, ¿no? Que haya un poco de todo. vamos a escribir un poco de la realidad que somos. Claro, exacto. Hay gente que quiere esconder esa realidad. Eso es, sí. Pero el problema lo tienen ellos, no nosotros. Exacto. Exacto. Vale. Te quería preguntar también, en cuanto al aspecto más comercial de la escritura, ¿qué puedes decirnos hasta donde puedas contar sobre las ganancias y desafíos que enfrenta un autor en la actualidad? ¿Es rentable vivir de
de escribir actualmente o es necesario tener otras fuentes de ingresos? A ver, yo creo que para vivir de la escritura tienes que tener muchísima suerte y tienes que vender muchísimos libros. O sea, no es fácil, y no es fácil vender libros, no es fácil. O sea, vender, por ejemplo, 1000 libros en librerías, así dicho, parece poco, ¿no? Igual dices, bueno, pues en España, no sé, ¿cuántos que somos ya? ¿50 millones de españoles? Bueno, Sí, por ahí andaremos, sí. no sé cuántos de esos 50 millones leemos libros, pero parece como decir, joder, 1000 libros, que pues 1000 libros, no, o sea, vender 1000 libros no es fácil, vender 1000 libros. Entonces, vivir de la escritura muy complicado. No es muy complicado y es algo que se consigue muy poco, con un factor de suerte muy importante, porque además hoy en día hay tantísimos libros, que tener visibilidad, que el tuyo tenga visibilidad, sí. Hay un factor de suerte ahí. A ver, también trabajo, obviamente, ¿no? Porque para que un libro se lea, yo siempre digo que la mejor publicidad es el boca a boca. Entonces, para que haya boca a boca, tu libro tiene que gustar y que se vaya recomendando, claro, de unos a otros. Pero para conseguir esa primera visibilidad necesaria, para que alguien te lea y que ese alguien pueda recomendar tu libro, es súper difícil con todo lo que hay hoy en día, súper difícil. Entonces, un golpe de suerte importante también, obviamente luego de que el producto sea bueno. Claro, son muchos factores que se juntan. Exacto. Y nada, pues para cerrar la última pregunta, próximos trabajos que tengas en mente, hasta donde puedas contar. A ver, bueno, ahora estoy con las últimas correcciones por mi parte, de la segunda parte de Donde el silencio se rompe. De hecho, lo tengo aquí atrás, no sé si se verá. Que va a ser ya lo próximo que voy a publicar. Y después de ahí también, bueno, seguirán saliendo los Cabana. El año que viene sale también Cabana 3, pero bueno, que es un libro que ya está escrito, pero sí que... Se publicó otra vez, ¿no? ¿Verdad? Que toca hacer, o sea, con la edición toca hacer revisión. Y luego, en cuanto a escritura, pues estoy con el car hockey muy contenta, o sea, muy emocionada por meterme en este mundo. La verdad que me está encantando, me estoy documentando muchísimo, pero me está encantando documentarme. O sea, me está encantando el hockey hielo. O sea, de hecho, yo no soy mucho de ver deportes en televisión. O sea, sí que me gusta ver deporte en directo, en vivo y en directo, pero en televisión, pues no soy, pues me gustan otras cosas, ¿no? No soy muy de ver deportes en televisión. Y claro, Alberto ahora me ve todo el día, que incluso ahora en Movistar puedes ver los partidos de la NHL, de la Liga Americana de Hockey. Y claro, Alberto me dice, no me puedo creer que estés viendo un partido de hockey. O sea, no me puedo creer en televisión. O sea. ¿Y has pensado hacer algún parecido al CAR, pero de la Fórmula 1? Ahora que está todo el tema... Yo soy muy fan de la Fórmula 1, me gusta bastante. ¿Has pensado...? Pues, no, o sea, no lo tengo, o sea, no es algo que tenga un proyecto específico, pero sí que alguna vez, sí que por la vez se me ha cruzado Fórmula 1 y motos. O motos. Siempre he dicho, algo de Fórmula 1 o de motos también. Sí, puede estar muy... Me llama muchísimo la atención. Sí, es un mundo tan elitista, ¿no? Tan secreto y que... Sí. Ya se va igual. La Fórmula 1 pues también es un deporte que me gusta, pero que en televisión, me acuerdo que lo veía cuando estaba Fernando Alonso a tope. Sí, ahora está a tope otra vez. Veía el principio y el final. Sí. O sea, pero es típico deporte que si yo puedo acceder a una carrera de Fórmula 1 en directo, bueno, la gozaría toda la carrera, obviamente. No es lo mismo en directo que en televisión, es que no tiene nada que ver. Sí, hombre, también te digo, yo fui una vez a una en Valencia y no te enteras de nada. Al final es mejor verla en televisión porque la disfrutas más. Sí, no, porque pasa. Sí, oye, mucho ruido, te estás sordo y no ves nada, no te enteras de nada. Pero el ambiente, ¿no? O sea, el ambiente sí, no, el ambiente es una pasada, la verdad que es una pasada. Sí, y eso que yo lo veía desde fuera, desde una montañita que se podía ver. Y lo pude ver porque no quedaban entradas. Pero vamos. Sí, ya hace poco que vi un partido de tenis, mi primer partido de tenis en directo, y me encantó. Y me daba igual que el partido durara 3, 4, 5 horas, te quedabas a verlo enterito, porque el ambiente que hay, o sea, es que es diferente, ¿no? Claro, ¿no? Al final el ambiente es la hostia cuando estás ahí en medio. Espero que con el hockey, espero entrar en o sea, que se huela el hockey. Sí, seguro que sí. En el libro, porque sí que es verdad que estoy entrando en el deporte muchísimo más de lo que entré con el CAR original, con el tenis, con la natación. Estoy entrando mucho en el hockey porque me está encantando el deporte. Entonces, bueno.
Qué guay. ¿Y ya hay fecha de salida, se puede decir, o todavía no? No, todavía Todavía no, no. porque empezar. De hecho, ahora lo he dejado porque estoy con las correcciones Ujú, del segundo de fantasía. Ya cojo vacaciones ahora enseguida, con lo cual hasta ujú. septiembre ya no volveré a ponerme. ¿Es, Así es que autopublicado también o no lo sé, no no lo sabes sé. todavía? No, vale. Ahora de la decisión de, ¿no? de autopublicar la editorial, Ujú. no lo sé, no lo sé. Ya, Ya, ya. ya, Ya se ya verá. se verá, ya se verá. Sorpresa. Lo consultaré con la almohada, Sí. con Albert, ya se verá. Oye, pues nada, muchas gracias. Ya son las 10:10, no tampoco quiero robarte más tiempo. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado la entrevista, esta primera. Mucho. Sí, me alegro. Espero que haya salido bien. Y nada, seguid a Susana Herrero, tenéis ahí su cuenta de Instagram, Susana Herrero, tal cual, como está puesto ahí en la imagen. Ujú. Y nada, muchas gracias. Y Nada, esperamos con y ansias tus... te deseo mogollón de suerte Nada, con muchas este nuevo gracias. proyecto Y bueno, y que ya, voy a hacer un pequeño spoiler, ya contaremos algo igual este año. bien, 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 bien. Queremos contar. Ya, ya te haré otra mini entrevista también sobre ello. Encantada. Ya lo contaremos. Bueno, pues nada, muchas gracias y ya nos veremos por aquí, si estás todavía Un beso por Calpe. No sé y nos hasta veremos. qué día te quedas. Me quedo hasta el 14 de julio, Ah, porque vale. luego nos vamos fuera del 14 de julio al 15 de agosto. Pero el 15 de agosto volvemos ya hasta 5 o 6 de septiembre, así. Vale, ok. Pues nada, Ya luego hablamos. Vale, ok, pues nada, muchas gracias. Gracias a toda la gente que está viendo la entrevista. Y nada, bueno, deciros que va a estar subida a YouTube y a Spotify también. Ujú. ¿Vale? Muy Pues bien. nada, muchas Pues gracias, Susana. te mando un beso, Yo ¿vale? también, besitos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias.